¿Cómo les va, gente? Yo soy Cos Barton y al día de hoy continuamos con este especial de Halloween con un tópico que ustedes me pidieron muchísimo y se trata de casas embrujadas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de 10 novelas, una antología por ahí que me han gustado muchísimo y que tratan justamente de lugares sumamente encantados, atormentados por espíritus y demás. Así que vamos a comenzar. En el puesto número 10 tenemos La Mansión de las Furias de Madeleine Roux, que es también la autora de la saga de Asylum. Esta autora se destaca por tocar muchísimo lo sobrenatural, pero en un aspecto más juvenil sobre todo, así que a mí me gusta mucho porque sinceramente siento que tiene muchísimo potencial. De La Mansión de las Furias solo leí el primero y es el que yo les voy a recomendar. Este está reseñado en el canal, Asylum no, sin embargo tienen esas dos opciones como para compartir y que sean como extra. En el caso de La Mansión de las Furias, para decirles a grandes rasgos de qué trata, es una chica que está viviendo en la calle o se está manejando por ahí hasta que en un momento la encuentran y la llevan a una mansión, que es esta Mansión de las Furias. Y allí se va a encontrar con que hay un amo medio estricto, medio extravagante el tipo, y se va a asustar muchísimo por todo el ambiente que hay, medio tenebroso, y ella tiene que seguir órdenes, digamos, atender ahí. Y las cosas van a ir al principio bien, sin embargo luego se va a desmadrar todo. Esta es una novela que me gustó mucho porque tiene ese clima gótico durante toda la novela, así que yo les recomiendo que le den un vistazo. Y con esto también les tengo que aclarar que muchas de estas sinopsis van a sonar muy repetidas porque, bueno, lamentablemente, digamos, el tema de las casas embrujadas normalmente ronda lo mismo y sobre todo de gente que tiene que llegar a estos lugares. Pero bueno, los elementos no son los mismos siempre y las experiencias tampoco, así que me parece que estos 10 libros que yo les voy a mencionar y algunos plus son libros que se destacan por algo en algún sentido y que a mí me gustan mucho. En tanto Asylum, que yo lo menciono un poco como extra, también es un lugar que en realidad van a descubrir que no es simplemente una universidad o una cosa así, sino que es un lugar donde había una especie de psiquiátrico, donde se hacían algunas investigaciones y algunas intervenciones quirúrgicas bastante turbias, así que no les voy a decir mucho más, pero sinceramente es un libro que también me gustó muchísimo y ese lo leí también en una sentada, así que imagínense, es muy adictivo y tiene unas ediciones preciosas estos dos libros, son como muy bonitos ilustrados y tal, sobre todo el de Asylum, que tiene muchísimas fotos que son bastante perturbadoras. Ahora en el puesto número 9 tenemos El Resplandor de Stephen King. La verdad es que yo al principio no lo había puesto porque dije, es un hotel. Sin embargo, bueno, lo que estamos contando acá es la estructura. Van a ver por qué les digo exactamente, no solo por el hecho de que sea un hotel, el Overlook. No van a suceder todos en mansiones góticas, gigantes y tétricas, sino que van a ser también castillos. Uno es un local al estilo Easy, o como les puedo decir, IKEA también puede ser. Entonces ya vamos a ir más adelante con eso, pero lo importante es que el escenario siempre es una casa o un gran lugar donde se tiene que hospedar una familia o tal, los protagonistas, y ahí van a pasar cosas raras. Continuando con esto, ya que les di esa explicación, decidí añadir El Resplandor porque me parece que es icónica dentro de lo que es esta temática y porque acá, si bien van a pasar muchísimas cosas que son sobrenaturales, también juega un poco el papel de la locura, la desesperación, digamos, muchas cosas en relación con lo que es el encierro, que es algo que estamos viviendo en la actualidad, por lo menos acá en Argentina. Todavía tenemos cuarentena, así que nada, yo cuando pienso en esta historia un poco entiendo a este personaje que bien ya todos conocen, la gran mayoría ha de conocer. Sin embargo, no quiero spoilearlo porque puede que haya gente que no haya leído esta historia. Sin embargo, les recomiendo que lo hagan si no lo han hecho porque en este contexto la verdad que nos sentimos un poco cercanos a este personaje en particular. Y es sobre una familia que se va al Hotel Overlook como para cuidar del lugar y demás. Y sobre todo, Jack tiene que
empezar a escribir su obra. Él está haciendo un libro, entonces va a tomar ese tiempo para poder escribirlo. Y van a pasar un montón de cosas bastante raras. Y tiene a su esposa Wendy y a su hijo Danny. Danny va a tener una cosita medio extraña que no les puedo mencionar bien, pero que les va a hacer clic muy rápido y que la verdad le hace pasar experiencias muy escalofriantes. Así que no les puedo decir mucho más. Con eso basta y sobra. Sin embargo, si ustedes quieren saber un poquito más, tienen una reseña mía que es muy viejita, pero bueno, ahí van a poder encontrar más detalles y tal sin spoilers. La siguiente recomendación es El secreto de Golding Hall de John Boyne, que es el autor de El niño de pijama rayas, un libro que yo no leí pero que tengo ganas de leer porque al parecer se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial y eso me llama la atención. Este libro en particular es una sorpresa porque es como su conexión con el terror, lo sobrenatural, los fantasmas y tal, y que es un poquito una especie de homenaje a Otra vuelta de tuerca de Henry James, que a mí me gusta mucho. Esta es una obra clásica, ahora está en boca de todos por La maldición de Bly Manor, que todavía no la vi, pero aviso, va a haber una reseña cuando la vea. Y yo siempre pienso este libro de John Boyne como justamente eso, como un homenaje a este clásico, porque es una chica que durante una tarde de tormenta, donde van a ver como una charla de Charles Dickens, creo que es durante esa época sucede, ella y su padre se quedan bajo la lluvia al principio para poder acceder primero a la librería a este evento. Y el padre lamentablemente fallece porque le agarra una gripe muy fuerte y en ese entonces esas cosas eran súper graves y no es como hoy en día que quizá uno se engripa y se cura. Entonces ella se queda totalmente sola y se tiene que mudar, tiene que conseguir un trabajo y demás. Entonces para esto consigue un trabajo con un anuncio bastante raro, el cual no cuenta mucho, no detalla demasiado, pero ella trata de apuntarse. Cuando va a este lugar es raro, es un lugar raro y se encuentra con dos nenes que son bastante peculiares y que nunca le dicen exactamente quién es la persona que la contrató, entonces va a ser todo un misterio. Pero al parecer en esa casa va a haber una fuerza maligna que en realidad va a cuidar a los chicos y que va a estar un poco en contra de esta protagonista. Así que no les digo más, pero esta es una historia auténticamente gótica que tienen que leer. En el puesto número 7 tenemos 666, La casa endemoniada de Jay Anson. Esta es una novela que un poco quedó a la sombra de otro de los títulos más conocidos de Jay Anson, que no lo voy a mencionar ahora, sino que van a verlo más adelante. No quería dejar de mencionar esta porque tiene ya más su toque diabólico, más su toque satánico, y porque esta aparentemente sí es plenamente ficción. La otra obra a la que me refiero y que seguramente ya sepan cuál es, está supuestamente inspirada en un caso real y eso, bueno, lo vamos a tomar con pinzas según sus creencias. Pero lo que les puedo decir de esta novela, no de esta casa, que de repente una pareja se muda a un lugar, tiene como un terreno baldío al lado y de repente cuando ellos van mirando se dan cuenta que de la nada aparece una construcción de una mansión súper gótica, toda como una casa negra, una cosa así. Yo siempre me refiero a lo mismo porque para mí es así. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero de repente nunca nadie ve construyéndose un McDonald's. Entonces, de repente vos ves y está ahí. Nunca viste que se construyó, pero está ahí, aparece. Bueno, esta casa es exactamente igual. Ellos no ven que se está construyendo. Simplemente aparece así Bob y está al lado de su casa. Entonces, va a ser muy curioso, por supuesto. Y van a tener mucha intriga porque tiene como vitrales y cosas góticas, de estructura gótica, no arquitectura. Entonces van a ver, bueno, qué persona excéntrica vive acá, así que va a ser una situación muy rara. Este es un libro que leí hace muchísimos años y no voy a decir que está a la altura de su otro libro, pero sí es una historia como diferente y que no pasa por las mismas cosas. La siguiente recomendación, en el puesto número 6, se trata de Horror Store de Grady Hendrix, que esta es la novela que yo les dije
que ocurre en una especie de IKEA. Acá no tenemos IKEA, pero tenemos una cosa que se llama Easy, que creo que está en México y en otros lugares de Latinoamérica. Y es justamente un lugar donde se venden muebles y cosas para el hogar. Entonces, esta historia se centra justamente en un local así. Esta es la historia de una muchacha, si mal no recuerdo, que va a trabajar en un lugar así. Y de repente se da cuenta como que empiezan a haber cosas bastante extrañas. Como que de repente hay moscas o incluso caca por los muebles. Sé que suena graciosísimo, pero es una historia bastante novedosa porque ustedes se imaginan que están trabajando en un local y de repente empiezan a aparecer cosas así muy fuera de lo normal. Porque ¿quién hace esas cosas realmente? Seguro algún demente, pero... nada, se empiezan a encontrar con cosas muy fuera de lugar, cosas que se corren solas, luces que se apagan y cosas de la índole de, bueno, un embrujo, ¿no? Pero la cuestión es que acá el jefe les va a decir, o el superior más bien, bueno chicos, se tienen que quedar acá porque de eso depende su puesto laboral. Entonces van a tener que pasar como 24 horas a la especie de juego del miedo. Y a partir de este momento vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces ahí por supuesto se van a descubrir muchísimas cosas que los van a aterrar. Y va a ser una historia bastante claustrofóbica. No sé, a mí me encantó. Está llena de ilustraciones. Y también tiene como instrucciones sobre diferentes muebles que son medio tecnológicos. Cosas muy raras la verdad. Pero a mí me gustó muchísimo este libro porque me pareció como una mirada más fresca dentro de lo que es este género, o más bien subgénero de casas encantadas. La siguiente recomendación es el libro de las casas encantadas. Yo sé que hay 1000 libros que se llaman así. Sin embargo, yo les voy a estar dejando la foto, creo que por acá, del libro al que me refiero, porque ahora no me acuerdo ni de quién lo edita. Lamentablemente hice un pésimo trabajo como booktuber hoy. Pero les voy a dejar la foto acá para que lo vean. Sin embargo, esta es... A ver, creo que lo tengo acá. No les muestro nada en fotos porque lo tengo acá. Es este. Acá está. Y para que se den una idea, tiene relatos de Julio Cortázar, de Dickens, de Silvina Ocampo, Poe, etcétera, etcétera. Tiene un montón. Y la verdad es que este es un libro muy interesante. Recolecta muchos clásicos, que eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Y no va solo por el terror, sin embargo tiene muchos relatos de este estilo y depende también ustedes de qué forma lo perciban, ¿no? El de Casa Tomada, por ejemplo, de Cortázar, siempre como que adquirió un tinte político, eso decía la gente. Cortázar decía que no. Yo digo que es un interesante libro sobre espíritus, o eso quiero creer. Ya a partir del momento en el que estos libros quedan en manos del lector, pasan a ser de interpretación del lector, eso es lo que creo yo. Y por lo menos prefiero pensarlo como en un sentido más fantasmagórico, más que político, que ya sería como algo medio aburrido para mí. Pero bueno, tiene un montón de cosas que a mí me gustaron muchísimo, así que se los recomiendo un montón. El siguiente que tengo para recomendarles es un clásico dentro de el tema de casas embrujadas y fantasmas. Y se trata de La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Esta novela gótica que no se pueden perder sin lugar a duda, tienen que dar una oportunidad. A mí este libro me gustó muchísimo y aunque les parezca curioso, la serie como que más o menos. Debo, en mi defensa, tengo que decir que la verdad no le presté mucha atención en el momento. Le voy a dar otra oportunidad, pero el libro a mí me gustó muchísimo porque es una historia concretamente de un hombre que se llama Montag, el cual quiere hacer un libro sobre fenómenos paranormales y ese tipo de cosas. Entonces invita a ciertas personas para que pasen un tiempo en Hill House, en esta casa, que es una casona con bastante historia detrás, ¿no? Y ahí van a presenciar un montón de actividad paranormal de todo tipo. Así que va a ser una historia muy divertida que creo que no podía faltar en este top. En el puesto número 3 tenemos un libro que me gustó muchísimo. Desafortunadamente no sé si tiene la traducción en español. Y se trata de Remains de Andrew Cool. Esta es una historia muy cortita, muy sencilla de leer. No hace falta que sean expertos en inglés para poder entenderlo perfectamente, porque les digo, su inglés es muy sencillo, así que los invito a que se animen, a que le den una oportunidad,
porque la historia vale muchísimo la pena. Y se trata de una mujer que está recién salida de un hospital psiquiátrico. Ella ha experimentado una cosa terrible, la ha golpeado en la muerte de su hijo y está separada también, entonces no tiene muy bien con quién lidiar ese luto, con quién atravesarlo. Entonces cuando ella sale está totalmente desorientada, si mal no recuerdo sale por voluntad propia, no porque le den el alta, el doctor no quiere saber nada con esto. Sin embargo ella se anima y se va a la casa donde al parecer sucedió todo esto con su hijo. Vamos a conocer un poco más de su historia, de lo que ocurrió, su vínculo con su ex esposo. Entonces va a ser una historia muy interesante que a mí me llamó mucho la atención por el hecho de que es muy macabra y dicen por ahí las malas lenguas que está basado en un caso real. Yo después averigué un poco y la verdad que la historia es sumamente emocionante. Acá hay cosas de espiritismo, hay cosas de sesiones de Ouija, hay unas situaciones de trance de estos personajes, apariciones, contacto con los muertos, de todo tipo. Chicos, es una gran novela y si tienen la oportunidad de leerlo, les diría que lo hagan. La siguiente también es una recomendación en inglés y se trata de The Grip of It de Jack Schemk. Les voy a dejar por acá la portada con su respectiva autora. Y este es un libro que creo que lo van a traducir al español muy pronto, o eso es lo que yo creo haber leído eso. Pero esta también es una historia muy clásica dentro de lo que es el tópico de casas embrujadas. La historia no es una cosa así como que original en tanto a su trama, pero su desarrollo sí lo es. Y se trata de una pareja que necesita mudarse para que el esposo pueda alejarse un poco de los malos vicios. Sobre todo él tiene una adicción al juego. Entonces deciden que, tomarse un tiempo en una casa diferente, aire fresco, les va a hacer bien. Entonces se mudan a una casita que tiene obviamente un pasado returbio y que tiene tumbas, cosas, o sea, la gente alrededor va a decir como no puedo creer que estés viviendo ahí, y todos se van a hacer los giles porque nadie les va a decir qué es lo que está pasando. Entonces les agarra miedo porque por supuesto van a estar viendo que suceden cosas. Sin embargo nadie les dice nada, todos dicen no puedo creer que vivas ahí, pero nadie le dice qué es lo que pasa. Entonces es una novela desesperante. Por otro lado, por las cosas que pasan con sus relaciones, con sus vínculos, con los padres de ella, que van a venir a visitarlos, y muy turbio todo. Y en el puesto número 1 tenemos el libro de casas embrujadas de terror por excelencia, y se trata de Aquí vive el horror, que es esta novela que también tiene varias adaptaciones cinematográficas de terror en Amityville. Sin embargo, el libro se llama Aquí vive el horror y es de Jay Anson, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Esta es una situación que supuestamente ocurrió donde estuvieron involucrados los Warren, donde más allá de si es real o no el tema de las apariciones y toda la actividad paranormal, se sabe que ahí vivió una familia y uno de los chicos de repente se levantó y agarró a tiros a toda la familia. Un desastre, eso se sabe que por lo menos pasó, es un hecho. Ahora respecto a los fantasmas y las cosas turbias que pasan, eso queda dentro de la fe y creencia de cada uno, ¿no? Pero bueno, esto es una novela que en esos términos no se diferencia de otras. Sí tiene algunos elementos, como les digo, que a mí me dieron miedo. Yo les voy a ser sincera, leí este libro estando totalmente sola durante no sé cuántos días, pero lo leía exclusivamente a la noche y era una cosa que a mí me ponía muy inquieta. Yo sé que hay mucha gente que no le pareció nada terrorífico. Como podrán imaginar, todo lo que es el terror y ese tipo de cosas son totalmente subjetivas porque no a todos nos dan miedo las mismas cosas. A mí las casas embrujadas o los fantasmas no me suelen dar miedo. Sin embargo, hay cosas en particular que a mí un poco me quitaban el sueño, no les voy a mentir. Espero que les hayan gustado estas 10 recomendaciones, 10 o 11, no sé cuántas fueron exactamente, pero que las disfruten. Si han leído alguno de estos, cuéntenme acá abajo y cuáles agregarían ustedes. Si este video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.